¿Conoces todos los elementos que debes considerar para que el reglamento de tu escuela sea capaz de inculcar el sentido de dignidad y de justicia en toda tu comunidad? Pero al mismo tiempo, ¿conoces los puntos clave que no debes olvidar para que, además de crear un reglamento, lo apliques con asertividad y sepas qué hacer en caso de que el entorno violento rebase las normas? Escucha en este episodio tips, testimonios, cifras y mucho más, así que ¡comenzamos! Esta es una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda. Bienvenidos de nuevo a este podcast titulado No es terapia, pero ayuda. Seguimos charlando en esta serie de episodios y a propósito del reciente inicio del ciclo escolar sobre los reglamentos que se están generando y aplicando en las escuelas de nuestro país. También hemos dado un paseo por un nuevo modelo muy interesante y sobre todo muy ambicioso del reglamento escolar que pusimos en el radar de todos ustedes al lado de la doctora Leticia Landeros en los episodios 18 y 19. Ese modelo proponía utilizar cada reglamento escolar como una herramienta pedagógica capaz de comenzar a formar un ciudadano ejemplar desde su etapa escolar, en vez de solo ser un reglamento que castiga a un adolescente rebelde que muy probablemente no entiende el porqué de las reglas a las que lo intentan someter los profesores de su escuela. Y justo ese es el punto central de los reglamentos escolares que seguiremos analizando en este episodio. Cómo inculcar ese sentido de justicia y dignidad humana a través de nuestro reglamento escolar local, cómo lograr que los docentes integren los derechos humanos en este reglamento, cómo explicar las razones detrás de las normas y fomentar un ambiente de diálogo y participación estudiantil. Como lo recalcamos en el episodio pasado, la clave de este juego es pasar de un modelo de obediencia a uno de responsabilidad, donde los alumnos comprendan el valor de las normas y participen en su elaboración y revisión, promoviendo así la empatía, el respeto y el pensamiento crítico. Y aquí es cuando es trascendental presentarles a los adolescentes esos conceptos que tanto escuchamos y que tal vez ni nosotros tenemos tan claros. Las perspectivas de derechos humanos, los derechos de ellos como infancias y adolescencias, la dignidad humana, la justicia, la igualdad, la equidad de género y lo más importante, el derecho a ser únicos y a la vez diferentes. Podríamos decir incluso que el reglamento ideal debe incluir explícitamente que todos los alumnos tienen derecho a ser tratados con dignidad, igualdad y justicia, y que es su deber tratar a los demás de la misma manera. Además, debería alinearse con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y otros marcos legales que protegen los derechos humanos. Pero el punto coyuntural de la creación de esos nuevos reglamentos es que no solo se trata de imponer normas, se trata de que los alumnos entiendan las razones por las que éstas existen y se enteren cómo es que siempre buscan proteger su seguridad y convivencia sana. Es una gran idea involucrar a los alumnos en la discusión, elaboración y revisión del reglamento para permitirles sentirse parte del proceso y sentir de forma más auténtica cómo es que este tipo de prácticas no buscan otra cosa que el bien común. Este punto debería ser idealmente acompañado de congruencia por parte de los docentes, actuando con honestidad, lealtad y respeto, tanto con sus colegas como con sus estudiantes, tal y como seguramente se establece en el propio reglamento. Hacer evidente, reconocer y premiar a los alumnos que siguen las normas y demuestran comportamientos que reflejan justicia y dignidad, la gamificación a través de medallas, insignias o menciones son una gran idea. Y de igual forma se debe pensar minuciosamente en que las consecuencias para quienes incumplen el reglamento deben ser claras y consistentes, pero siempre enfocadas en la responsabilidad y el aprendizaje en lugar de meros castigos. De esta forma, pronto los estudiantes serán capaces de asumir esas consecuencias de sus actos, desarrollando conscientemente su capacidad para tomar decisiones críticas y responsables. Y
si ya como cereza del pastel, desde el reglamento, abrimos un espacio para fomentar la empatía y el respeto hacia las opiniones y sentimientos diferentes de los compañeros, podemos crear un ambiente donde se celebre la diversidad. Llevando a la práctica estos consejos, estamos seguros que nos permitirá como docentes la colaboración y el trabajo en equipo en el aula. Nunca olvidemos que los estudiantes son más propensos a respetar las normas del aula si se sienten parte de una comunidad colaborativa. Esto claro, sin olvidar que las normas de convivencia no son estáticas y pueden necesitar ser revisadas y actualizadas periódicamente. Por ello es de vital importancia hacer una revisión regular y permitir que los propios estudiantes proporcionen comentarios y sugerencias. Y por ello, también debemos, como docentes, mostrar realidades a los estudiantes. Su vida escolar, aun y cuando tengan el mejor reglamento escolar, tarde o temprano tendrá que encontrarse de lleno con un conflicto. De hecho, la vida misma seguramente será así. Pero si logramos enseñarles las estrategias adecuadas para resolver esos conflictos, fomentando la escucha activa, resolviendo mediante el diálogo y sin insultos, entonces habremos hecho el trabajo correcto para lograr que los estudiantes comiencen a reconocer ese sentido de justicia y dignidad humana. ¡Qué emoción! Compartir estas ideas aquí en el podcast me hace sentir que tenemos el control de una excelente calidad de formación de nuestros estudiantes. Sin embargo, también tenemos que ser claros con ustedes, docentes. El camino no es tan sencillo. Los docentes deben tener clara la realidad a la que deberán enfrentarse. Padres indiferentes y ausentes en muchos casos. Estudiantes sin ningún tipo de límites y con ideas de tiranía inculcadas por el entorno. Y directivos escolares que, en muchos casos, pueden limitarse a solo ejercer un apoyo a los docentes, discreto y hasta ausente. Pero, ¿qué deben hacer los docentes que notan que a pesar de haber trabajado en varios de los puntos antes mencionados, no consiguen disciplinar y concientizar a sus estudiantes? ¿Cuáles son los puntos finos que tal vez nadie te ha mencionado a la hora de ejecutar tus reglamentos? Escuchemos las recomendaciones de la licenciada Claudia Becerril ante las realidades a las que probablemente se enfrentan los docentes, sobre todo en comunidades hostiles, cuando pareciera que ningún reglamento funciona con estudiantes o padres. Y son víctimas de agresiones o incluso de delitos, y no saben ni quién los protege ni a dónde recurrir. Claudia Becerril, especialista legal de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. En los artículos 189, pero a veces nos cobijamos, como dice la maestra, en algún artículo, pero a veces es por desconocimiento. Cuando yo soy abogada, contrato un abogado, ¿no? En su caso como docentes, cuando contratan un abogado, ¿por qué? Porque muchas veces dicen, yo voy a ir al MP y va a ser un peregrino, porque desde el momento en que llego, el MP me hace sentir como que yo soy el culpable. ¿Y cómo permitió? A ver cómo fue. El niño le pegó enfrente. Y aparte nos evidencia, ¿no? Así como, y ya los maestros dicen, no, yo que voy a ir al MP. Es como la señora que va a denunciar que el marido le pega, ¿no? ¿Por qué? Porque los tabús es de que, de acuerdo a que hay una disincronía de edad, como un maestro que está grande, que tiene una vestidura de docente, permitió que el niño le diera el zape, ¿no? Entonces, estos prejuicios de ir a las fiscalías es lo que detiene en que actúen. Pero en el momento hay una fiscalía especializada que no necesitan conocer los artículos, necesitan saber a qué instancia acudir. Esta fiscalía es la Fiscalía de Justicia para Adolescentes. ¿Por qué? A partir de que nosotros contamos con puros adolescentes, a menos que traigamos un niño con promoción anticipada, que tengamos un niño de 11 años, pero no creo. La mayoría de toda nuestra población son adolescentes, de acuerdo a la Ley de Justicia para Adolescentes. Todos los niños que cumplen de 12 a 18 años son adolescentes. Entonces están sujetos a esta ley y a esta fiscalía. Desde el momento en que yo voy, que fui víctima de un delito cometido por un adolescente, me van a recibir. Y ojo, ellos lo turnan a veces porque se tiene que juntar con el fuero. Cuando se complica y se unen, tiene que existir el fuero federal, porque ustedes son servidores públicos. Entonces, la fiscalía recibe
A veces decimos, yo no voy a ir 3 horas, 8 horas al MP porque nos ha pasado, incluso cuando acompañamos a un director nos dan las 3 de la mañana y en lo que acaban de cenar y si hay cambio de turno y nos recibe el MP, de verdad. Pueden hacerlo vía virtual, su denuncia por MP virtual y ya me dicen preséntate en 3 días a ratificar, pero vayan. O sea, el darle continuidad es lo que nos va a proteger. Sí están las fiscalías, cualquier caso es diferente, pero acérquense a sus directores o directamente a la operativa. Y es que los reglamentos son efectivos únicamente cuando se aplican de forma estricta, se viven con congruencia y se acompañan con hábitos asertivos. Cada escuela debe de tener su comité de cultura de paz. Este comité es donde van a tener esas acciones que les acabo de comentar. Desde qué vamos a hacer con el niño violento, qué instituciones vamos a buscar. Pueden buscar los centros de integración juvenil en el caso cuando hay consumo de sustancias, IAPA, podemos citar al DIF, a las fiscalías, incluso redes de policía cibernética, porque también ya las redes, las cuestiones digitales nos complican aún más. Yo les decía, ¿dónde se da esta situación de las redes sociales? En su casa. En la escuela sí hay quien mete celular, porque es una realidad en los grupos. Yo no sé cómo le hacen los niños, porque los revisan y nunca, ¿no? O los esconden, los pegan, o lo van a dejar al baño, o alguien de otro grupo lo guarda, pero siempre hay celulares. Tan es así que los maestros salen en las páginas de quemados, ¿no? Y ojo, hay maestros que son agredidos dentro de su cátedra, pero también hay maestros que salió el maestro de historia durmiendo, ¿no? O sea, no por agredir a los de historia, fue un ejemplo. Y es que si lo pensamos, muchas de las personas que escriben, revisan, autorizan y actualizan los reglamentos tienen experiencia jurídica, psicológica y social. Pero no han estado prácticamente nunca frente a un salón de clases. Y esta sencilla característica, por diminuta que parezca, es trascendental. Es bien diferente la visión cuando estás frente a grupo que cuando estás en oficina. Yo les comento a mis compañeros, no es lo mismo cuando las leyes, las normas, las escribimos dentro de a cuando estamos frente a grupo. El enfrentarte no solo a un niño violento, a un niño grosero, sino al papá. A veces citas al papá para decirle, es que su niño se portó mal y tú buscas estrategias, buscas esta parte y la mamá termina agrediéndote y gritándote, no, soy mi hijo. ¿Por qué? Porque esa es la realidad que vivimos. Pero precisamente por eso, ¿cuántas veces realmente algunos de los chicos que han tenido detectados, a lo mejor lo detectan en el salón, que se han trabajado, como decía la maestra Olga, en colectivo, han llevado un seguimiento precisamente, a lo mejor porque el desconocimiento, o dicen yo no voy a ir más allá, pero cuando es un niño de primero, el generar esto, a lo mejor el problema es los papás. ¿Y qué pasa? Si llegamos a ese límite de decir el papá es negligente y el papá nunca se va a corresponsabilizar, esta nueva guía operativa que salió tiene más de 135 apartados donde responsabilizan a los papás, pero no las activamos porque antes no estaban en las guías operativas anteriores. Ahora sí. Por eso yo les digo desde el principio, papá, firme que se va a ser responsable. Papá, firme que desde ustedes como rúbrica, papá, usted fírmeme que yo voy a calificar 10 mi rúbrica va a ser tanto, de puntualidad tanto, de aseo tanto, lo que ustedes, las estrategias que ustedes utilicen, porque el día que el papá se vaya a derechos humanos, porque mi niño sacó 6, ustedes tienen los elementos, papá, usted me firmó que si faltaba iba a tener un punto menos. Ojo, es esa parte de documentar y activar. Yo entiendo que sí, efectivamente la docencia está lastimada y lo vemos, de verdad, si vieran la cantidad de situaciones que llegan al jurídico, pero si empezamos a activar, decía el maestro Ramón, el desconocimiento no exime el cumplimiento.
Pero a veces tenemos que llegar a atendernos nuestras situaciones en casa, personales, ¿no? Los que tenemos hijos. Aparte preparar nuestra clase, aparte preparar los exámenes extraordinarios. Aparte tengo que hacer todo mis planeaciones. No me voy a poner a leer una guía operativa de 300 hojas, ¿no? Entonces, en esta parte, precisamente estamos buscando en que ustedes tengan las herramientas. Nos dimos a la tarea en el área jurídica de hacer infografías. Nada más, viene así muy resumidito, paso 1, registro, paso 2, hago con un QR que ya los lleva a las 30,000 hojas, ¿no? Pero lo que ustedes tienen que hacer, ¿por qué? Porque a veces decimos, sí, la directora me pasó a firmar las guías, me pasó a firmar los protocolos, y los firmamos, pero a veces no los leemos. A veces, precisamente porque no tenemos tiempo, el quehacer del docente nunca acaba. Porque a veces hasta en casa seguimos haciendo y tenemos que preparar clase y tenemos que ver, y hasta los papás nos buscan. Eso de la pandemia nos llegó a complicar a todos. ¿Por qué? Porque se abrieron muchas puertas que no había. Los WhatsApp, sí es importante que empiecen a recortar eso. Hay veces que maestros a las 10 de la noche, oiga maestra, ¿de qué color pidió la cartulina? Y el maestro contesta. Entonces, también aquí nosotros abrimos puertas que tenemos que ir cerrando con los padres y tenemos que hacer corresponsable al papá. Todo firmado, que el papá sepa a lo que se responsabiliza. Que si hay un reglamento de escuela, que el papá me lo firme. Si hay un reglamento en mi salón como docente, el papá me lo firma. Eso me va a proteger. Y justo para ahondar más en el tema de los reglamentos escolares, es que Fundación en Movimiento ha anunciado su primera masterclass llamada Los 5 pasos para generar un reglamento escolar efectivo. En ella conocerás los cambios, modificaciones y nuevos mandatos constitucionales en torno a los reglamentos escolares. Conocerás una nueva forma de entender los reglamentos a favor de tu comunidad escolar. Conocerás los diferentes tipos de reglamentos internos que debes generar para tu escuela. Conocerás los cambios que publicará la SEP en cuanto a los protocolos de prevención y atención de las violencias en la escuela. Serás capaz de actualizar y/o generar un reglamento escolar claro que propicie un ambiente seguro, ordenado y apto para el aprendizaje de tus estudiantes. Además, podrás generar un nuevo reglamento que respete los derechos fundamentales de todos dentro de la institución educativa. Esta sesión virtual sin costo se llevará a cabo el próximo viernes 26 de septiembre a las 11 horas de la Ciudad de México. En la descripción de este podcast te dejamos el enlace para que apartes tu lugar y aproveches esta masterclass que no tiene precedente y que no se repetirá en mucho tiempo. Regístrate para que juntos podamos generar mejores condiciones de aprendizaje y formación en nuestras escuelas. Analizar las posibilidades que nos abre un buen reglamento escolar, pero tener presentes todos los puntos clave que se requieren para aplicarlos eficazmente sin fracasar en el intento es un gran reto que, si lo pensamos, no es terapia, pero ayuda. Todos los comentarios emitidos en este podcast son responsabilidad de quien lo dice y no de Fundación en Movimiento. Esta fue una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda.